Hola, estamos hoy con una de las autoras más importantes de Noruega y muy contentos de haber publicado su libro, La novela del agua. Maya tenía que estar con nosotros la semana pasada aquí en Madrid, 18 de junio, estaba invitada a la Feria del Libro de Madrid, pero evidentemente hemos tenido que cancelar este evento, así que hemos buscado una solución que esperemos que os guste a todos, que es una conversación entre Maya Lunde y Antonio Iturbe. Maya es una de las escritoras noruegas más destacadas de la actualidad y más premiadas. Y hay un libro que a lo mejor recordáis, que es La historia de las abejas, que fue su primera entrega de lo que ella ha llamado la tetralogía del clima. Este libro fue un gran éxito mundial e incluso en Alemania se convirtió en el libro más vendido de 2017 en todos los géneros. El libro que publicamos de Maya, que es escritora, guionista, ha escrito novelas también infantiles, una mujer polifacética. Este libro, La novela del agua, es un homenaje muy sentido al agua y una llamada de atención sobre la amenaza del cambio climático, lo que puede suponer la destrucción de nuestras costas, la sequía que amenaza a los países del sur. Incluso España aparece en el libro como uno de los países más afectados por este problema. Es una novela muy emotiva, muy sorprendente, llena de giros inesperados y al mismo tiempo supone un gran compromiso con el cambio climático y el medio ambiente. Para hablar con Maya tenemos un invitado excepcional, que es Antonio Iturbe, un escritor y periodista que todos conocéis, y que además ya conoce a Maya desde hace mucho tiempo, la sigue. Así que qué mejor compañía para esta presentación que Tony. Muchas gracias a los dos, a Maya y a Tony, y ya os dejo con ellos. Gracias, Fernando. Buenos días. Bienvenidos a este encuentro con los lectores de la escritora Maya Lunde, autora de la novela del agua, como os decía Fernando, publicada por la editorial ADN. Maya, welcome to this meeting. Bienvenida. Gracias, es fantástico estar aquí. Ojalá pudiera estar en España, la verdad, pero bueno, aún así, al menos tenemos este tipo de encuentros. Al menos tenemos este encuentro. Déjenme decirles que en su anterior libro de gran éxito internacional, La historia de las abejas, Maya Lunde puso la lupa sobre la importancia enorme de algo tan aparentemente pequeño como las abejas, que polinizan el mundo y hacen que siga funcionando, y nos advertía de los peligros de la extinción de esas abejas. Ella continúa, en la novela del agua, continúa mostrándonos esos ángulos de la fragilidad del planeta, no a través de grandes sermones, sino a través de la acción de los personajes, de la mirada, de las situaciones, pero sin dejar de haber siempre un run en el libro, un eco, ¿no?, de reflexión, que cuando terminamos la lectura nos hace seguir pensando en ese libro. Maya, si te parece, vamos a poner en situación a los lectores, a la gente que todavía no haya podido leer el libro, y les vamos a contar alguna cosa. Por ejemplo, les vamos a decir que muestras, nuevamente haces diferentes planos, muestras dos historias. Arrancamos en la actualidad, en el año 2017, con un velero llamado Azul, un velero muy bonito, que llega al fondo de un fiordo en Noruega. Lo pilota una mujer sola, de cierta edad, que parece conocer muy bien todo aquello. ¿Quién es esa mujer, Maya? Signe tiene 67 años y ella ha vivido siempre como activista. A lo largo de su vida ha sido una activista de pleno. Siempre ha dejado un poco al margen todas las demás obligaciones en pro del activismo. Siempre ha trabajado para salvar la naturaleza, digamos, tanto a nivel local como global, a escala global. Este es un primer plano del libro, y tenemos un segundo plano, ¿no? Vuelves un poco a jugar con los saltos en el tiempo, lo que sucede ahora y lo que puede suceder después, ¿no? Nos trasladas a un futuro muy cercano, un futuro que puede ser mañana mismo, el año 2041, y nos muestras a una pareja, a un padre muy joven, con una hija pequeña, que llegan a la puerta de un campo de refugiados en una Francia reseca, en medio de un paisaje desolado. ¿Quiénes son ese padre y esa hija?
David es un refugiado del clima francés. Él vive, digamos, en un futuro cercano, como tú decías, 2041. Europa ha sido golpeada por la sequía durante 5 años muy intensos y hemos seguido con el calentamiento global que ya conocemos hoy. Y el panorama realmente es bastante sombrío. Él ha tenido que huir del sur de Francia para intentar llegar al norte de Europa. El norte de Europa tiene una temperatura más fría y Europa, digamos, queda como dividida. Los países del norte han cerrado las fronteras a los países del sur. Y ahora él pues, se encuentra solo con su hija y está intentando juntarse con el resto de la familia porque se han encontrado pues separados por este asilo, por esta diferencia. Esta fórmula tuya de utilizar dos tiempos, el tiempo pasado o el tiempo actual en este caso y el futuro cercano, es una forma, una llamada de atención para decirnos, cuidado, lo que ahora hacemos tendrá consecuencias. Bueno, yo no empiezo nunca con un mensaje cuando escribo, siempre empiezo con una historia. Y este libro empezó con estas dos imágenes. Tenía la imagen de esta mujer mayor en un barco y muy enfadada. Y no sabía nada más, solo sabía que se sentía absolutamente apasionada por una cascada y empecé, digamos, a profundizar en esta historia. Y su historia, este personaje me interesó muchísimo. Y después tenía otra imagen, esta imagen de esta sequía, ese paisaje desolado y seco, árido, y este padre que va con su pequeña hija y que se encuentra con un barco en un jardín. Y eso era todo lo que sabía. Y después me di cuenta que esas dos historias estaban conectadas y que en realidad eran la misma historia y que lo que las conecta es el agua, porque están conectadas. En realidad los dos forman parte de la misma historia y Signe es una navegadora, en fin, le encanta, siempre ha navegado en el mar y le encanta el océano y ella ha vivido en este barco. Así que no empecé con el mensaje, empecé con las historias. Siempre es así. Para mí, digamos que me tienen que interesar los personajes, me gusta profundizar en ellos, conocerlos más, meterme un poco en su piel y explorar sus vidas. Y por mi interés en el cambio climático, digamos que de ahí evoluciona, ¿no?, la historia. En Noruega decimos siempre, escribe donde quema. Y ahí es donde ahí me quema, digamos, es parte de mi identidad, ¿no? Es cierto que tus novelas siempre son novelas de personajes, ¿no? Aunque haya un tema importante detrás climático, es verdad que las relaciones personales son fundamentales, ¿no? Marcan todo. En esta ocasión, de nuevo, vemos que tiene mucha importancia las relaciones entre padres e hijos. Ya sucedía en tu anterior novela, sucede ahora. ¿Las cosas importantes se cocinan en casa? ¿Las relaciones personales al final son lo primordial? Bueno, por supuesto, lo que pasa, digamos, dentro de las paredes de tu casa, de tu hogar, te marca por el resto de tu vida. Y también lo que tienes dentro de ti desde el principio, ¿no? Tu biología. Es siempre una mezcla de esos distintos elementos de biología y de lo que heredas de tus padres, de lo que bebes en casa. Pero este libro también habla mucho de lo que llegas a ser, de lo que, digamos, aquello en lo que te conviertes. Yo tenía que saber, aquí de Signe, un poco de dónde venía, hablar un poco de la historia de Noruega, porque en Noruega hemos tenido muchos conflictos relacionados con el agua por la hidroelectricidad. El 70% de los ríos están
en conductos, digamos, están canalizados y, digamos, esto forma parte de una historia de Noruega que yo no conocía mucho, pero que representa precisamente todos los conflictos que tenemos en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en relación con los recursos naturales y la naturaleza. Y en ese sentido, la historia de Signe es la historia de cuando crece, cómo sus padres, digamos, se separan y cómo se separan precisamente por la posición que toman frente a estos conflictos. Y uno está a favor de estas plantas eléctricas y otro está en contra. Y ese conflicto es un conflicto en el que Signe crece y que la marca por el resto de su vida. Yo he explorado también un poco cómo gestionas esa rabia. Parte de su pasión es algo que ella ha bebido, que ella ha mamado desde pequeña, ¿no? Y lo demás también forma parte de su entorno. Hay gente que dice que esta novela es una novela de divorcio porque habla mucho de eso. Bueno, no sé, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es una novela de búsqueda, de búsqueda de caminos. Signe, Magnus, el padre y la hija, todos buscan un camino, ¿no? Hay un momento en la novela en que Signe dice de su generación, que es más o menos también la mía, ¿no? Se puede aplicar. Dice, los que solo hemos vivido el crecimiento, nunca la resistencia. Yo me pregunto si la bonanza económica occidental de estas décadas, que parecía tan ventajosa, se ha convertido en un problema por el acomodamiento de la gente a la confortabilidad, ¿no? He pensado mucho en eso, mucho, las primeras semanas, sobre todo, de la pandemia, porque creo que en Noruega nosotros hemos vivido precisamente con ese acomodamiento, con esa confortabilidad, en una especie de burbuja. Desde la Segunda Guerra Mundial hemos estado no hemos estado en contacto con la vulnerabilidad. Por primera vez ahora, ¿no? Nos hemos sentido vulnerables. Hemos visto cómo todo colapsa en pocos días, todo cambia. Nosotros dependemos mucho de los fondos del petróleo y de repente, pues estos ingresos por el petróleo, con el bloqueo de la economía, pues digamos se ha perdido. Hay gente que ha perdido su empleo. Y claro, hemos sentido la seguridad plena durante muchos años, ya no solo en Noruega, sino en todo el mundo, yo creo, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cuando todo funciona bien, es difícil pensar que lo que hacemos puede causar algún daño, pero es que lo causa. Estamos causando un daño importante, irreparable al mundo, todos lo sabemos. Lo estamos haciendo además a gran escala, estamos causando ese daño. Y lo hacemos a sabiendas. Y emocionalmente parece que es difícil realmente hacer lo que tenemos que hacer para cambiar las cosas, porque evidentemente el cambio exige sacrificios. Sin duda. Para nosotros, desde los países del sur, siempre tenemos una gran admiración hacia los países del norte por su perfecto engranaje social, todo funciona, todo es puntual, ¿no? Tenemos como una cierta idea idealizada de la perfección del norte. Pero también vemos, por ejemplo, en Noruega, ¿no? que hay sus contradicciones, ¿no? En ese sentido, siendo un país tan cuidadoso del medio ambiente, ¿no? Yo cuando he estado en Oslo es la ciudad de Europa que he visto más coches eléctricos. Sin embargo, también es un gran productor de petróleo y también hay una gran contestación social dentro de Noruega hacia eso. ¿Cómo está en ese punto la discusión en Noruega? ¿Petróleo sí, petróleo no? Bueno, Noruega efectivamente es un país con muchas contradicciones y no me siento orgullosa
de algunas de las cosas que hacemos. Creo que deberíamos hacer mucho más, porque deberíamos apostar mucho más por el verde, por la energía verde. Deberíamos ser líderes de las energías renovables en el mundo. Y ahora es especialmente duro, porque con el coronavirus, digamos que el coronavirus nos ha hecho temer el futuro. Y en lugar de explorar las energías renovables, estamos invirtiendo más en el sector del petróleo para garantizar los puestos de trabajo. Y a muchos niveles yo creo que eso es algo erróneo, es un planteamiento equivocado, porque no creo que el petróleo sea una buena apuesta de futuro. La buena apuesta son las energías renovables, las energías verdes. Así que, claro, la visión es como muy cortoplacista. Ese es el planteamiento con todos los problemas que tenemos ahora. Y lo digo siempre en voz alta en Noruega, lo digo. Y no siempre me siento orgullosa de mi país. La verdad es que no. Ojalá pudiéramos cambiar más las cosas. Nadie es perfecto y menos, menos de... Nadie, nobody's perfect. Sí. Bueno. Precisamente en esta novela tuya, yo diría que todos los personajes son un poco imperfectos, ¿no? Magnus, bueno, traiciona en cierto modo a Signe, pero Signe también traiciona a Magnus. Y David es un padre responsable, pero también es muy inmaduro. ¿Estamos condenados a la imperfección? Cuando escribo, siempre intento escribir personajes que me sean creíbles. Y como decías, nadie es perfecto. A mí me gusta escribir sobre personajes que pueden gustar y que pueden disgustar. Pero como escritora, yo misma necesito respetarlos, ¿no? En cierto modo, necesito entender cómo reaccionan frente a las paradojas a las que tienen que hacer frente. Por eso me parece fascinante escribir ficción, porque me gusta realmente profundizar, bucear en las mentes, meterme en las mentes e intentar entender y encontrarme también en la situación, digamos, de ser ellos físicamente, sentir la sed cuando sienten sed y sentir frío cuando Signe está en plena tormenta en medio del océano. El ser humano, sin duda, no es perfecto. Somos tan inteligentes, tan listos, pero realmente no muy astutos al mismo tiempo, ¿no? Es una paradoja que seamos tan buenos a la hora de planificar a un año vista y, sin embargo, tan malos a la hora de planificar a 30 o a 100 años vista. Es como, digamos, nuestra biología. Somos demasiado listos para nuestro propio bien, porque ahora mismo estamos destruyendo el planeta en el que necesitamos vivir. Y parece que cuesta tanto hacer algo al respecto, ¿verdad? Por otro lado, somos muy buenos en términos de adaptación. De todos los animales del planeta, parece que somos los que más nos adaptamos y los políticos lo olvidan. Por ejemplo, pensemos en el tabaco. Hace 20 años la gente fumaba en todas partes. No sé cuál es la situación en España, pero un buen día se decidió que se iba a prohibir fumar en muchos locales y se dejó de fumar. Y primero la gente estaba como enfadadísima, ¿no? Y después, pues en 2 semanas, oye, pues la gente se adaptó. Y mira el coronavirus. Nos hemos tenido que adaptar muy rápidamente a un montón de reglas y cambios. Y en 2 semanas lo hemos hecho. Y muchos de estos cambios, pues de repente era como, no sé, cosas que hubiéramos hecho desde siempre. Así que
así nos encontramos. Yo pienso en el mundo y parece que no seamos capaces de hacer algo al respecto, y yo intento precisamente aferrarme a cuán adaptables somos, ¿no? Y que en realidad rápidamente podríamos cambiar muchas cosas si hubiera esa voluntad. Y bueno, seguimos buscando un cierto confort. Yo estoy muy de acuerdo, y además creo que es muy interesante precisamente en tus novelas que no utilizas ese maniqueísmo, la tentación de poner a unos, en fin, a los medioambientalistas muy buenos y a los que construyen las presas hidroeléctricas como muy malos, ¿no? Creo que ese es un éxito de tus libros, ¿no? Y algo que te hace empatizar con los personajes, que efectivamente todos tienen sus contradicciones. Signe no es perfecta, nadie es perfecto, y Magnus, que es el ingeniero, ¿no? el constructor hidroeléctrico, bueno, tampoco es el demonio, ¿no? También tiene sus propias derrotas, sus decepciones, ¿no? Creo que ese es un gran acierto en tu literatura. Gracias, gracias. Hablando un poco de pequeños asuntos de la novela, a mí una curiosidad personal es el tema del barco. Tú lo describes con una precisión. Yo he navegado muy poquito, pero veía que todo estaba explicado perfecto, ¿no? ¿Tú navegas? Sí, navego. Y yo navego cada verano. Mi padre siempre ha tenido un barco, y el barco que yo describo en el libro, de hecho, es el barco de mi padre. Así que efectivamente lo conozco muy bien. Y a los 17 años me pasé todo un año navegando en un barco con 67 jóvenes más. Así que he pasado mucho tiempo en el océano, estuve navegando en un velero, decía, y cuando escribí esta novela tuve que hacer, perdón, con la historia de las abejas tuve que hacer mucha investigación. En la novela del agua menos, porque ya conocía mucho. Nos sitúas ahí, bueno, en los fiordos, en los canales de Francia, se nota un poco esa navegación. Oye, yo quería volver al asunto de las contradicciones, que me parece muy importante en tu novela. Haces una cosa que está muy bien, y es poner, por ejemplo, un foco. Hay un momento en el que hay una acampada para protestar contra la ampliación de las obras hidroeléctricas, y llegan ambientalistas concienciados de Oslo a organizar una gran acampada liderada por el padre de Signe. Sin embargo, la sorpresa, en cierto modo, para los urbanitas como yo, es que la gente del campo se opone. Los que expulsan a esos medioambientalistas es la gente del campo, y les dice: vosotros venís de la ciudad, un poco venís de visita, y nos tratáis de explicar cómo vivir en el campo. ¿Es un problema para digamos, la lucha del medio ambiente que esté liderada desde la ciudad? A ver, no creo que sea algo que... A ver, depende. En esta historia, digamos que parte de la historia de Signe está basada en hechos reales. Y a mí me pareció interesante ver cómo esos académicos, esa gente de la ciudad, viene de Oslo, de la capital, para protestar contra algo que la comunidad local realmente quiere. Y a veces puede ser así, puede ser paradójico. En Noruega nosotros vemos esas mismas luchas, por ejemplo, con los molinos de viento, con las eólicas, y hay muchas veces la gente local está en contra. Así que sí, hay un tema de conflicto, hay contradicciones, pero en este conflicto concreto, las plantas hidroeléctricas en los 70 en Noruega, digamos que ese tema realmente fue claramente un conflicto entre locales y la gente de la ciudad. Y el padre de Signe representa
perfectamente ese conflicto. Y Signe también, porque ella se adapta y adapta sus ideas en función de esa experiencia. Y como decías también, Magnus, el novio de Signe, su amor de toda su vida se encuentra en el otro lado. Y yo puedo entender perfectamente sus opiniones, ¿no? Al mismo tiempo, porque cuando, digamos que donde ella ve un peligro, él ve una piscina que se puede calentar y en la que los niños se pueden bañar todo el año y ve un futuro mejor, más acomodado. Yo creo que eso forma parte un poco de todas esas luchas, ¿no? En torno a los recursos naturales. Es muy difícil porque no es blanco o negro. Y la verdad es que estoy muy contenta de no ser política en este sentido, porque esos temas, ¿no? Son muy difíciles, muy delicados. Yo creo que efectivamente esa escala de grises es lo que enriquece la literatura y creo que por eso pues, tus novelas son interesantes, ¿no? No son simplemente un sermón, sino que hay una historia, hay una contradicción. A mí en ese sentido siempre me ha interesado mucho la literatura noruega que se hace en tu país, ¿no? Cuando yo empecé a leer autores noruegos, lo que me sorprendió precisamente era su nivel crítico, ¿no? Su capacidad de ser críticos, porque nosotros, ya digo, vemos siempre el norte como un lugar idílico y paradisíaco, y cuando empecé a leer los autores nórdicos me di cuenta de, en fin, que eran, bueno, no voy a decir deprimentes, pero sí que eran duros, ¿no? Gente como Askildsen, por ejemplo, o bueno, Knausgaard, que ha tenido mucho éxito en España, otros no tanto, pero Roy Jacobsen, por ejemplo, que nos explica cuando Noruega era pobre, ¿no? Que nos parece que Noruega siempre fue rica, ¿no? De alguna forma, ¿crees que la literatura un poco nace precisamente del sentido crítico de la escala de grises? ¿Crees que está ahí realmente el meollo de la literatura? Well, es difícil hablar en nombre de todos los escritores noruegos, pero sí creo que la democracia abierta que tenemos en Noruega tiene que ver precisamente con esa idea de tener espíritu crítico. Es decir, puedes realmente alzar la voz, puedes expresarte, porque tenemos un espíritu abierto al respecto. Tenemos una apertura de miras y somos una sociedad en la que cada cual puede expresarse. Es decir, la democracia para nosotros es muy importante. No hay ningún tipo de censura en Noruega, así que las identidades se expresan y las ideas se expresan. Y por eso hay esa escala de grises, las cosas no son blanco-negro. Eres una persona que has trabajado también como guionista. Cuéntanos un poco la diferencia, si es que la hay, o cómo se retroalimenta, cómo se alimenta el novelista del guionista, el guionista del novelista. Cuéntanos un poco los vasos comunicantes. Hay muchos lectores que me dicen que leer mis libros es como ver una película, porque realmente tienen la sensación de que están viviendo esa situación, ¿no? Que es algo como muy visual. Y es posible, ¿no? Que escriba de esta manera visual porque tengo esa formación como guionista, pero también cuando escribo, yo intento estar en la cabeza del personaje y también dentro de su cuerpo, físicamente. Creo que cuando escribo un guión, escribo lo que el público debería escuchar o ver. Y cuando escribo ficción, cuando escribo una novela, escribo lo que el personaje siente, ve. Y esa sería una diferencia, ¿no? Es decir, el punto de vista.
Es una manera muy diferente de escribir. Cuando escribes un guión, lo escribes desde una distancia, mientras que cuando escribes ficción tienes que bucear en esos sentimientos, en esas emociones de los personajes. Y es así como el personaje cobra vida. Yo personalmente no veo tu novela tan cinematográfica en el sentido de que creo que tendría que existir una cámara interior dentro de la cabeza de Signe, ¿no? Tendría que haber un operador de cámara dentro de su mente, porque es muy bonito ver cómo sus pensamientos se desdoblan en ese barco en mitad de la tormenta, cómo ella incluso va madurando sus ideas, luchando con sus contradicciones. Creo que ese es un poco el privilegio de la literatura, ¿no? Que juega con esa cámara interior que tal vez al cine le cuesta mucho más llegar. En ese sentido, yo quería comentar contigo, ¿no? No sé si es una pregunta o una reflexión en voz alta, ¿no? Signe representa la libertad, ¿no? Es esa mujer que eligió su camino de ser independiente, luchar por lo que ella creía, ser libre. Sin embargo, esa libertad tiene un precio, esa libertad tiene también tal vez el precio de la soledad, ¿no? Signe es una mujer que navega sola, ¿no? En mitad de la tormenta. ¿El precio de la libertad es la soledad? Not always. No siempre, pero Signe sí ha pagado ese precio. Pero eso tal vez también es porque ella no está dispuesta a hacer ninguna concesión. Ella siempre ha querido hacer lo que hace, ¿no? Está en su naturaleza, es su historia. Y eso, digamos que también tenemos aquí una historia de amor. Ella intenta encontrarse con Magnus, el amor de su vida, y confrontarle. Y por eso ella sale a navegar, porque ella está pensando en esa historia de amor, lo que sucedió, porque se separaron porque estaban realmente enamorados. Entonces, ¿qué provocó esa ruptura? Y ella podría haber decidido otras cosas, si fuera otra persona, si no fuera esa activista, ¿no? Y podría haber conciliado esa vida con Magnus, pero esa no es la historia que decidí escribir. Para ciertas personas, ser radicales o extremos puede ser también un camino a la soledad, pero también puedes tener una comunidad con otras personas, personas con las que compartes opinión. Y creo que en ese sentido no hay una norma, no hay una regla precisa. Bueno, pues sí, yo también quiero creer que la libertad no tiene por qué conducir a la soledad. Efectivamente, como tú dices, podemos encontrar también a nuestros iguales y un poco formar un poco nuestra tribu, ¿no? Eso sería bonito pensarlo. Maya, cuéntanos si se puede contar si hay el siguiente paso, ¿no? En este camino. Creo que querías hacer cuatro libros, ¿no? Con este trasfondo medioambiental. ¿Hay algo ya en marcha? Ya he publicado el tercer libro de esta tetralogía, de este cuarteto, sobre las especies, los animales en extinción. Y encontraremos también a otro personaje de la novela del agua. En el tercer libro, los lectores van a empezar a ver cómo todas las piezas en realidad están conectadas. Y en la historia del tercer libro estamos en el año 2064 en Noruega. Y no voy a hacer ningún spoiler aquí, no voy a decir quién, pero hay alguien de la historia de David del año 2041 que va a aparecer en este tercer libro. Y después la idea es escribir un cuarto libro que, digamos, tiene lugar en el año 2110.
Y ahí voy a intentar conectar todos los puntos. Espero que los lectores acaben viendo realmente, digamos, como un lienzo, un puzzle en el que todas las piezas están conectadas, ¿no? Tenemos esa imagen como una especie de engranaje. Esa es la idea, ese es el plan. Pero he tenido algunos problemas para escribir después de la pandemia y he acabado escribiendo un libro completamente distinto, una especie de diario del coronavirus, sobre todo los primeros días, porque era muy difícil escribir ficción cuando de repente vivíamos esa ficción, ¿no? Estábamos como inmersos en una ficción. Y ahora he empezado ya a volver a escribir el cuarto libro y confío poder terminarlo, tal vez el año que viene. Bueno, pues esto de que haya un gran plan detrás de todos estos libros y que efectivamente hay algunos pequeños hilos, ¿no? Sobre todo en la historia de David, que efectivamente uno le apetecería saber y que nos anuncies que puede haber algo ahí en siguientes libros, bueno, pues ya es un aliciente para en cuanto se publique en España lanzarnos a por ellos. O sea que me parece una idea maravillosa que la literatura al final sea ese tapiz donde todo se une. Maya, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por compartir tus impresiones y bueno, el eco de tus libros nos va a seguir acompañando. Gracias por estar ahí y hasta siempre. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Maya. Muchísimas gracias, Tony. Ha sido un auténtico placer escucharos. Quiero que, de todas formas, nuestros lectores sepan que Maya acaba de recibir más importantes de Noruega. Uno de ellos es el premio Peer Gynt, que ha recibido del Parlamento noruego y que anteriormente han ganado escritores como Jon Esbo, como Jostein Gaarder, políticos como Gro Harlem Brundtland, premios Nobel, la banda A-ha, que todos conocemos, los que tenemos una edad, e incluso Liv Ullmann, Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez. Es decir, es uno de los galardones más importantes de Noruega a todos los niveles. Y también el premio Bjørnson, por su defensa de los derechos de la humanidad y su defensa del medio ambiente. Es decir, dos premios importantísimos que ha conseguido en tiempo récord, ¿no? Creo que el 9 de agosto en Maya te entregan el Peer Gynt, así que esperemos verte en la televisión o donde podamos recogerlo, ¿no? Me imagino que para ti es un gran orgullo, ¿no? Un gran honor, ¿no? Imagino. Sí, por supuesto, es un premio enorme, ingente. Es el gobierno de Noruega, que es el jurado, ellos votan. Es un honor, un gran honor, realmente. A mí me sorprendió muchísimo y es un enorme honor. Pues enhorabuena, de verdad, y te lo mereces sin duda alguna, ¿eh? Bueno, pues nada, espero que hayáis convencido definitivamente a nuestros lectores para que lean esta novela tan emotiva, tan impactante y que se lee tan bien, que os la llevéis de vacaciones, que os llevéis a la playa, porque nada mejor que estar al lado del mar leyendo una novela que precisamente es un homenaje al agua, ¿no? Y esperemos podernos ver pronto. Maya, poderte tener pronto en España, por fin, ¿eh? En cuanto se pueda, te invitaremos de nuevo a venir, ¿eh? I'd love to. Tu billete no sé si está cancelado todavía. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.